Así como anuncié desde la intervención anterior, estamos comenzando esta nueva serie, este nuevo libro de Isaías, súper interesante con el tema que llevamos desde el 2022. Dios elige, Dios promete y Dios se compromete. Esa elección de Dios de escoger siervos y siervas para predicar, esa promesa de estar con nosotros y ese compromiso de nunca dejarnos y siempre acompañarnos. El libro de Isaías es súper interesante, súper hermoso. Es un libro que contiene grandes profecías que al día de hoy siguen siendo vivas y verdaderas para la vida de cada uno de nosotros. Y hoy entramos en este tema que se llama Misión imposible. Es un signo de interrogación, es una pregunta. Pregúntese en el corazón. Misión imposible. ¿Qué le viene a la mente? Cuando yo puse este tema, me vino a la mente esta película. Me encantó la primera, la segunda estuvo bastante ridícula y de ahí en adelante me sorprende muchísimo ver cómo este hombre puede lograr lo imposible, lo hace realidad con tanta mentira, ¿verdad? Pero entretienen estas películas. ¿Alguien no sabe de qué película hablo? Pues se llama Misión Imposible. Así de fácil. Y tenemos a este Isaías, a este personaje, el cual Dios se le acerca y escribe este libro y confronta a este personaje para llamarlo, comisionarlo, para prometerle, para utilizarlo para la predicación del Evangelio. Y es súper interesante, pero súper interesante, porque estos primeros 5 capítulos, bueno, todos los capítulos, pero estos primeros 5 capítulos, él comienza a describir visiones, comienza a describir destrucción, comienza a describir pecado, comienza a describir a un pueblo hipócrita, un pueblo que adoraba diferentes dioses, que no era fiel a él, era un pueblo que estaba a las espaldas de Dios, pero comienza a darle visiones. Me encanta cuando habla que el pueblo que andaba en oscuridad ahora verá una gran luz. ¿Y habla de quién? Del Mesías. Habla Emanuel, Dios con nosotros. Comienza a describir Emanuel. Tanto habla del pecado, tanto habla de la destrucción, tanto habla que este pueblo quedaría como un pequeño retoño, pero hablaría que ese pequeño retoño vendría el Salvador. Un libro sumamente importante, citado en todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios nada más. Este texto que leí hoy se repite 6 ocasiones en los Evangelios, súper interesante. Nos encontramos con este hombre, el cual Dios lo reta y lo llama de una manera muy particular. Dicen los primeros versículos del capítulo 6. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de la presencia del Señor. Entonces dije: todo se acabó. Para mí, estoy condenado porque soy un pecador. ¿Y cómo un pecador puede ver a un Dios santo? Me voy a morir. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves?
este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa te ha sido quitada y tus pecados perdonados. Qué bendición tan grande. Los primeros 5 capítulos habla de esas visiones, pero este capítulo 6 nos habla como si ya nosotros conociéramos a Isaías. Y me encanta cómo Isaías, él se presenta, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque por mucho tiempo hemos querido idolatrar a los profetas, a los mensajeros de Dios, pero todos están en el mismo barco de usted y yo. Dice, me muero porque un pecador no debe estar delante de la presencia de Dios. Y Dios se le reveló un pecador. Dios le permitió ver cómo es el trono. Dios le permitió ver cómo era Él. Le permitió ver serafines. Le pidió, tuvo una parucía, tuvo un encuentro impresionante. Alguien indigno. Y ese es el primer punto que quiero tocar, de 2 puntos en este sermón. Número 1, Dios escoge gente como usted y como yo. Mírelo a su lado, mírelo ahí. Dice, tú puedes ser Isaías. Tú puedes ser Isaías. Tú puedes serlo. El que se rió es porque sabe, sí, yo soy Isaías, ¿verdad? Lo está afirmando. Lo primero que hace Dios en el ser humano es revelar su gloria. No hay manera que alguien se pueda presentar a Dios sin primero Dios haberse revelado. En el estado de pecado, en el estado de caminar a espaldas de Dios, en el de la revelación, el de la rebelión, en el de la rebeldía, Dios se para de frente a Isaías. Y lo primero que hace la presencia de Dios de frente al ser humano es crear conciencia de pecado. Cuando uno ve esa santidad, cuando uno experimenta esa santidad, lo primero que hace es uno reflejarse y decir, yo no soy digno, yo soy un pecador. Dios escucha. Uno confesar con sinceridad delante de Dios. ¿Y qué es lo próximo que ocurre? Cuando uno confiesa y dice, yo no soy digno de estar delante de tu presencia, lo próximo que hace es no pedirte justificaciones, sino llegar hasta donde ti, pasar un carbón encendido y perdonarte los pecados. Dígame si no está fuera de liga Dios. Dígame si no es incomprensible esa misericordia, ese amor, esa gracia. Es algo impresionante que nosotros debemos agradecer todos los días de nuestra vida. Dice Juan 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Donde usted está hoy, los privilegios que Dios le ha dado, las puertas que Dios ha abierto, Dios lo diseñó de manera perfecta y hermosa. Aunque usted piense que es indigno, aunque usted piense que no lo merece, créame, Dios lo hizo de manera poderosa. Abrió puertas y nos ha puesto en lugares de gran bendición. Y a veces nuestra autoestima nos lleva a mirarnos y a pensar que nosotros no lo merecemos, que somos indignos. A que cuando Dios abre puertas o nos comisiona, nosotros comenzamos a pensar, yo puedo llenar esos zapatos o no los puedo llenar. Mire, ya yo aprendí algo, compro los zapatos medio size más grandes, que me queden grandes, que me dé cuenta que yo no lleno los zapatos, que lo que me queda de los zapatos es gracia y obra del Espíritu Santo, que llene donde yo soy insuficiente. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, doy gracias a Dios porque nos hace partícipe del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar las buenas noticias es como ir dejando por todas partes el suave aroma de perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios.
Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? ¿Quién es capaz? Me encanta la humildad de Pablo, porque en esa humildad reconoce que no se trata de él, sino que se trata de Dios en él. Y son dos cosas muy diferentes. Dios siempre nos utilizará cuando la humildad siempre toma control en la vida de nosotros. Cuando el orgullo y la prepotencia toman control, es la destrucción para la vida de cada uno de nosotros. Pues hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Qué chévere se siente aceptar a Jesús como su Salvador. Qué alegría se siente ver que Él nos perdona, que nos pone una misión y de momento pone Isaías. Dice un teólogo que es como que lo pone al tope de una montaña. Isaías puede comenzar a ver. Yo vi al Señor, sus faldas llenaban el trono. Yo vi el pecado de este pueblo, que el labios impuros. Yo vi la hipocresía, la idolatría. Yo vi todo eso, pero también vi cuando el Señor me mostró, le llamarás Emanuel, Dios con nosotros, el pueblo que andaba en oscuridad. Él ve todo eso. Y Dios hace una pregunta en la Trinidad donde hay comunidad y donde se hablan. Y yo me imagino a Dios preguntándole a Jesús, al Espíritu Santo, ¿quién irá a todo esto que le enseñaba Isaías a contárselo al mundo? ¿Quién irá a decirle que vendrá el Redentor, que nacerá entre nosotros? ¿Quién irá a decirle que si no se arrepienten, el fruto del pecado es muerte? ¿Quién irá a decirle que hay gracia, que el que se arrepiente encuentra salvación y vida eterna? Entonces Isaías está entre la Trinidad escuchando su conversación. ¿Tú crees que Dios no sabía que en realidad en esta comunicación lo que está viendo es cómo Isaías va a contestar? Yo me imagino a Isaías mirando para el lado y dice, Moisés se nos fue con los panchos, Jeremías se está desarrollando, me toca a mí. Yo, como decía Catherine en su pausa, el chapulín colorado. No vieron pausa, así que pongan esa vera pausa y pónganse a darle share y compártanlo para que la gente acepte a Cristo como su Salvador. Esto es un regaño pastoral. ¿Quién irá a anunciar? Yo voy. ¿Por qué voy? Porque cuando uno recibe perdón de Dios, lo que hay en el corazón de nosotros es agradecimiento. Y lo que uno quiere es servirle en agradecimiento. No es una carga, no es esclavo, es agradecimiento. Yo quiero contar lo que hiciste conmigo. Yo no merecía ver tu gloria y tú me permitiste ver tu gloria. Yo no merecía perdón y tú me diste perdón. Yo lo quiero hacer. Muy bien, Isaías, ya estás elegido y ahora te voy a decir cuál es tu misión imposible. Este es el segundo punto del sermón y el último punto del sermón. Ok, vas a predicarle a la gente y ¿sabes lo que va a pasar? Van a escuchar con atención, pero no van a entender. Miren bien, pero no aprendan nada. Voy a endurecer su corazón cuando tú estés hablando. Le taparé los oídos y le cerraré los ojos. ¿Te apunta? ¿Te apunta? ¿Te gustó el mensaje? Yo me imagino a Isaías, el mes que viene. Paren por ahí. El mes que viene. Me imagino a Isaías ahí mirando y diciendo, ¿what? Sí, es un llamado que no va a tener una gran importancia o vas a ser famoso. No te va a producir fan que te van a dar follow y van a querer darle share a lo que tú publicas. Levantarás a lo mejor enemigos, gente que te envidie, gente que esté molesta porque le estás diciendo en la cara cuál es su pecado. Porque estás poniendo en evidencia su mal caminar, su hipocresía. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo quieres hacer?
Este versículo 9 y 10 es uno que se repite 6 veces en el Nuevo Testamento, donde Jesús lo utiliza constantemente y comienza a explicarle a sus discípulos, a esta gente, Hechos 7:51, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos de verdad, se resistirán siempre al Espíritu Santo. Esta gente no entiende. Y hay que llevar un mensaje fuerte para sacarlo de su comodidad y puedan entender por qué esto sucede, por qué la gente no entiende el mensaje de Dios. Si yo puedo poner un Isaías en una montaña y él puede ver visiones, ¿por qué el pueblo no puede ver visiones? ¿Por qué no puede escuchar la voz de Dios? Pablo decía en 2 Corintios, Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria de luz, la gloria de Dios, la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El pecado, el entretenimiento. El otro día salí en las redes sociales fotos de una biblioteca, de una escuela, alguien disfrazado de Lucifer y hablando de Satanás, y muchos nos escandalizamos y Dios mío, ¿qué se está enseñando? ¿Qué no se está enseñando? Miren, no creo que Satanás sea tan tonto ni el enemigo de vestirse para meter miedo. Creo que mejor utiliza Netflix y las series de televisión que estamos viendo para llevarnos mensajes corrompidos, rotos, que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Mensajes que destruyen a la familia, mensajes que dividen la relación entre los mundos. Creo que es más astuto en pelear por bordes de línea o por economía o por monedas mundiales. Creo que es más profundo haciendo guerra, haciendo armas, destruyendo, poniendo en el corazón del ser humano la competencia, la envidia, el deseo de ser famoso, el deseo de salir, el deseo de destruir para ganar. Creo que es mucho más profundo. Iglesia, el mundo no escucha, ni ve, ni entiende el mensaje poderoso de Dios, porque hay un mensaje del enemigo que ha tomado control e incluso de la iglesia. Jesús toma la visión de Isaías. Jesús le está predicando a todos por parábolas. Sus discípulos se van aparte y empiezan a preguntarle, y dice Mateo, Marcos 4, Mateo lo dice también, Lucas y Juan también lo dicen. A ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, Marcos 4, versículo 11. Pero a ellos les enseño solamente por medio de ejemplos, parábolas, dice Reina Valera. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón. ¿Cuál es la estrategia de Jesús? Comienza a hacerle cuentos, ejemplos de la vida diaria, de cómo la gente debe comportarse el uno como el otro y cómo Dios se comportaría. Como el samaritano, como la empatía, como la moneda perdida, como las 10 vírgenes, el aceite. Comienza a utilizar parábolas para crear que un hombre dice, yo no entiendo lo que él está predicando. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de pecado y enfermo de pecado. Está lleno de sabiduría humana. Primera de Corintios dice, el mensaje de la cruz es ridiculez a los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos al camino de la salvación, sabemos que es poder de Dios mismo. Ese poder destruirá la sabiduría humana, la inteligencia humana la va a destruir. Y Jesús le dice a sus discípulos escondidos, yo a ustedes les explico bien el reino, pero afuera tengo que utilizar un antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Crear la curiosidad, la confusión, para que vengan a un encuentro todos los miércoles a las 9:30 de la mañana o a las 7:30 de la noche y vengan a clase bíblica para que entiendan los misterios de Dios. Profundizando en la palabra,
educando. Se quedaban los fariseos, se quedaba la humanidad anonadada de cómo Jesús predicaba, pero no entendía. Explícame esa parábola. Pues te la voy a explicar. El mundo te invita a odiar. Yo te invito al que te odie, que lo ames. El mundo te invita a divisiones. Yo me socializo con el que me cae bien, con el que me cae mal, mejor lo ignoro. Y Jesús te dice, incluso a tus enemigos, ámalos. El mundo dice, tienes que ayudarte y Dios te ayuda. Eso es un disparate. Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Isaías, Joel, María, Juana, Dios nos está llamando para que llevemos juicio a las naciones. ¿Y cuál es el juicio a las naciones? Me puedo parar hoy en la esquina y decirle, pecador, te vas al infierno. Bueno, pues si esa es la manera que usted lo quiere utilizar, adelante, bienvenido, yo no iré con usted. Yo me voy a levantar a un mensaje de justicia y de juicio, que cuando alguien llegue a robarme, le daré la capa, le daré la camisa. Cuando alguien me bofetee, le daré la otra mejilla. Va a ser una parábola viva que la gente caerá en confusión y dirá, qué tontos son los cristianos. Yo le pago mal y él me paga con bien. Yo le pago con odio y él me paga con amor. ¿Qué clase de justicia vive la iglesia del Señor? Dios envió a Isaías que llevara un mensaje contraproducente para el mundo. Dios nos llama hoy para que nosotros llevemos un mensaje totalmente diferente de lo que el mundo está predicando. Es como podemos hacer quedar en ridículo al enemigo. Es como lo podemos hacer quedar en vergüenza. ¿Usted piensa que todos estos temas que salen y que nos ponen la bolita en las redes, en la vida donde vivimos, no es estrategia? Es decir, es del demonio. No es estrategia de Dios. Porque si alguien conoce bien esta palabra, cuando se levanta la gente para dividir la iglesia que se ha leído Proverbios de arriba abajo, Eclesiastés de arriba abajo, dice, yo no voy a entrar en ese jueguito. En lo esencial unidad, en lo no esencial tolerancia, y vamos a predicar la restauración de Jesucristo. Por esas cámaras se edita este mensaje, se saca de contexto y nos ponen en ridículo. Pero la iglesia sabia sabe que si Jesús fuera el que predicara hoy, iría por cada uno de nosotros diciendo, he venido a salvarte, he venido a amarte, he venido a traerte al redil. No importa el color, no importa la altura, no importa los tatuajes, no importa la drogadicción, no importa la prostitución, no importa la mentira, no importa la hipocresía, no importa ningún pecado. La gloria de Dios llegó a Isaías y le pasó el carbón encendido sobre sus labios y le dijo, te llamo hoy imperfecto, te llamo hoy pecador, pero te utilizaré para llevar un mensaje que el pecador no puede oír ni puede ver, pero yo te utilizaré para liberarlos, para traerte vida, para traerte salvación. ¿Cómo podemos entender los misterios de Dios? Filósofo, teólogo, apologista francés Pascal dijo, uno tiene que amar las cosas divinas para entenderlas. Serás sanado de la enfermedad espiritual que vive el mundo. Te pregunto, mi querido hermano, esa misión que Dios nos ha dado de predicar el evangelio, de presentar el plan de salvación, ¿es una misión imposible? ¿Es una misión imposible? ¿Dónde Dios te ha puesto?
Pastor, usted no se imagina el santo revolú que hay en mi familia. Odio, división. Pastor, es que ellos saben que soy aleluya y no me aceptan. Pastor, ellos saben que yo me encanta cantar y me tienen por ridículo. Ahí te puso Dios. Misión imposible. Pastor, usted no se imagina donde yo trabajo. Guardar el testimonio en donde yo trabajo es un reto gigantesco, pastor. ¿Cómo lo hago, pastor? No pongo mis valores en juego. No le voy a hacer infiel a mi esposa. No me voy a ir a jugar juegos de azar. Donde está la bebelata, yo puedo estar allí, pero yo no me tengo que acomodar como ellos. Yo voy a seguir con mi mensaje de protesta ante el pecado. Yo me voy a parar ahí de frente me voy a parar y voy a estar en todas partes donde el pecado reina, pero me voy a mantener intercediendo y pidiéndole al Señor que me mantenga santo, porque Él me santificó con ese carbón encendido sobre mi vida. Ese es el mensaje de justicia y de protesta verdadero que Dios está buscando. Gente intachable que no dé sus rodillas ante Baales, que aunque manipulen, aunque ridiculicen, en paz y tranquilidad mantiene la palabra del Señor viva en la vida de cada uno de nosotros. ¿Es imposible la misión? ¿Es imposible la misión? ¿Está difícil en el contexto que Dios me puso? Lucas capítulo 1, versículo 33. Pues no hay nada imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 33. Pues no hay nada imposible para Dios. Dios te escogió a ti. Dios te separó a ti. Dios te reveló su gloria. Dios perdonó nuestros pecados. Dios nos puso en un contexto, en un trabajo, en una familia, en un lugar y dice: te escogí, mío eres tú, no hay nada imposible. Ve y dile a tu familia que hablaré y no escucharás, mirarás y no verás, te hablaré y no escucharás, no entenderás, para que te miren cuando miren de qué tú estás hablando. Y yo, que hay un amor de Dios tan grande para ti, para mí, sí, para ti. Yo he vivido de espaldas a Dios. Yo soy ateo, yo no lo conozco, yo no lo reconozco, pero Él te formó desde el vientre de tu madre, te llamó por tu nombre y dice: mío eres tú, yo te salvé, yo fui a la cruz del Calvario a morir por ti. Este mensaje poderoso no habrá nada ni nadie que lo pueda detener. Llegará al lugar más oscuro y alumbrará a la humanidad. Llegará al lugar más desolado y le hará saber a la humanidad: Dios con nosotros, Dios siempre con nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La vida no se trata de mí, se trata de Él. Y Jesús está buscando voluntarios que al escuchar a Dios hablar digan: heme aquí, envíame a mí. Buen Dios y Padre nuestro, habla nuestra vida, habla nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sin igual, pues el desierto me ha enseñado